violín. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, por favor. Vamos a recordar, aunque sea brevemente, muy a prisa, por cierto, porque nos interesa simple y sencillamente poner el ejemplo de lo que nos enseña, nos recuerda las Sagradas Escrituras en relación a personas que, habiendo sido opuestos a Dios, adversarios firmes, claros, definidos en contra de Dios, fueron transformados de una manera preciosa, poderosa también. Y fueron cambiados no solamente a abandonar la oposición y la adversidad contra Dios, sino a servirle y servirle apasionadamente, con toda la fuerza, con todo el entusiasmo, con todas las ganas provocadas por Dios mismo también. Pero también vamos a ver algún otro ejemplo que nos haga ver que en algunas ocasiones nuestra respuesta no es como Dios quería, y que al paso del tiempo se hace evidente que no hubo la honestidad o la integridad. Recuerdo que hace algunos domingos mi hermano Anacleto mencionaba la diferencia en el ejemplo que nos puso de honestidad e integridad, y que de repente pudiera confundir a los demás, y que no seamos confundidos nosotros, y más todavía que no caigamos en ese tipo de conflicto, de problema, o de vivir a medias, o tal vez de 3/4, o a lo mejor de 4/5, o de 5/6, o de 9/10. Vamos a abrir nuestras Biblias, les decía, en el libro de Hechos, y rápido vamos a ver algunos aspectos de la vida de Pablo, que nunca hemos terminado de ver todas las cosas de él y de todo lo que Dios hizo a través de él, pero necesitamos hacer esta comparación para poder tener mayor entendimiento y comprensión del asunto. En Hechos capítulo 7, los últimos versículos narran la conclusión del mensaje de Esteban, el primer creyente que muere a manos de judíos que no querían escuchar de parte del Señor. Dice así en Hechos capítulo 7, versículos 54 hasta el final, hasta el 60. Ahorita les voy a pedir que me ayuden, pero lo voy a leer y pongamos mucha atención. Dice así: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, se refiere al mensaje de Esteban, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermano Emilio acostumbraba a decir: Pedro predicó un gran mensaje el día de Pentecostés y 3,000 almas le entregaron su vida a Cristo. Esteban dio un mensaje todavía más fuerte y más poderoso, y lo que ganó fue 3,000 pedradas. A veces pensamos que hay cosas que
a la primera vista es un fracaso, o es una dificultad, o es un problema en el que no se van a resolver y no van a mejorar las cosas. Pero Lucas, que fue el escritor del libro de Hechos, detalla o escribe este punto ahí que pareciera insignificante. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Yo no sé a qué edad llegó Saulo a Jerusalén para ser discípulo de Gamaliel, pero aquí se le llama joven, y entre los judíos la juventud empezaba a los 25 años. La mayor parte de los comentaristas dicen que el apóstol, o Saulo, el que llegó a ser el apóstol Pablo, aceptó a Cristo por el año 32 o 33 o 35 máximo. Mínimo el año 32, máximo el año 35, y luego nosotros estamos medio confundidos. Pudiera alguien decir, caray, lo que yo sabía que era que el Señor Jesús se había muerto al 33. Bueno, déjenme mencionarles nada más, después les doy la explicación si quieren. Pues el Señor Jesús, aunque muere de 33 años y medio aproximadamente, la verdad es que había muerto antes, en el año 30. Y es que hay un error de cálculo cuando menos de 5 años. O sea que no estamos viviendo en el año 2015, estamos viviendo en el año 2020. Pero tranquilos, tienen la misma edad todavía. Sobre todo las damas, de repente ya me agregaron 5 años extras. No hay problema. Nacieron 5 años después, tenemos 5 años después, eso es todo. ¿Ok? También queda consignado en el capítulo 8, versículos del 1 al 3, también algo en relación con este hombre. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este hombre, joven, como ya se nos describió al final del capítulo anterior, con todo el consentimiento y la autoridad y el respaldo de los sacerdotes del pueblo de Israel, hacía esto: asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La verdad es que a nosotros nos ha tocado vivir años muy tranquilos en este sentido. No sé qué venga más adelante, las cosas no parecen muy bonitas en algunos aspectos, pero llama mucho la atención cómo este hombre, Saulo, está ahí atento y está viendo la manera de causar el mayor problema, la mayor dificultad, y deteriorar lo más fuerte que se podía a la iglesia del Señor. Un hombre firme, determinado, bien centrado en lo que quería hacer, y era destruir a todos los que querían seguir al Señor Jesús. Esa es la vida de él. ¿Qué tanto le impresionó? ¿Qué tanto le impactó el testimonio de Esteban? No alcanzamos a leer, no nos alcanzaría el tiempo. Todo el capítulo 7 habla de ese mensaje precioso y poderoso de parte de Dios para Israel a través de este hombre Esteban, uno de los 7 primeros diáconos, que sacudió profundamente a la sociedad y especialmente la vida de ese hombre joven. A veces no nos damos cuenta cómo Dios nos quiere usar, y muchas veces nos contentamos porque aparentemente a la primera una persona se convenció y hace una profesión de fe que después no perdura o no se mantiene. Es como la semilla que cae en el pedregal, que rápido crece y al ratito con el primer solazo, si fuera en Monterrey, se quemaba, sobre todo en tiempo de julio y agosto del 2015, ¿verdad? ¿No se han derretido todavía ustedes? Aquí estamos. El asunto es que
Saulo es un hombre determinado y está buscando hacer lo más que se pueda de daño a la iglesia y a la fe del Señor Jesús. Ahora les voy a pedir sí que me ayuden a leer en el capítulo 9 del mismo libro de Hechos, desde el versículo 1 hasta el versículo 22, y vamos a leer alternadamente este pasaje. Si quieren ponerse de pie para descansar un poquito. Del 1 al 22 de Hechos, capítulo 9, leemos alternadamente y leemos juntos el último versículo 22. Dice así el versículo 1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por la lectura de tu palabra. ¿Cómo te rogamos, Señor, que ella y la exposición de ella traiga bendición a todos los que estamos presentes? Que podamos ver el ejemplo de la gracia, del poder y de la manifestación gloriosa tuya en él, pero también que nosotros te podamos seguir apasionadamente como te siguió este hombre, por la gracia y por la fuerza, por el poder y la presencia tuya. Para la gloria de él lo rogamos. Amén. Podemos sentarnos.
Obviamente no hay la oportunidad para hablar de Saulo y de todas estas cosas con el simple hecho de cómo fue traído de las tinieblas a la luz, como más adelante él lo menciona en algunas de sus epístolas. Pero las Sagradas Escrituras, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y según yo, Hebreos también lo escribió Pablo. Si no lo creen, no hay ningún problema con lo de Hebreos. Lo demás dice muy claro que sí. Decir todo lo que Dios nos reveló a través de ese hombre, yo no sé si alguna vez terminemos de aclarar o de decir todo lo que Dios nos ha revelado a través de ese hombre. Bendito sea Dios por ello. Una última palabra con respecto a Saulo para checar y revisar cómo terminó. En 2 de Timoteo, capítulo 4, dice esto, capítulo 4, versículos 7 y 8. Se piensa que, por cierto, esta segunda epístola de Pablo a Timoteo es la última que él escribió. Se piensa que él aceptó a Cristo, como les dije ahorita, en el año 32 o 33, o máximo en el 35 después de Cristo, o sea, 2, 3 años o 5 máximo después de que el Señor Jesús murió y resucitó. Esto se escribió por el año 67 o 68, o sea, 35 años después aproximadamente. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8 dice así: Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vale la pena tener una clase de vida como la de este hombre Saulo. Saulo se le llama de Tarso porque fue en un pueblo de este nombre, Tarso, al sureste de lo que hoy es Turquía, donde él nació. Pero, como mencionábamos ahorita, poco tiempo después de la muerte y resurrección del Señor, Saulo es enviado a Jerusalén para ser enseñado por Gamaliel, un rabino judío de mucho renombre y de mucho respeto entre ellos, y él le enseña una serie de cosas en relación a la religión judía y a las prácticas judías. Y así termina, según lo que nos dice 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Qué hermoso sería ser constantes y ser diligentes una vez que el Señor nos ha llamado, y vivir para Él de esa forma fiel, permaneciendo, profundizando, estando dispuestos a vivir lo que fuera y como fuera hasta la muerte, como finalmente sucedió. No se nos narra en las Sagradas Escrituras, pero sí se nos enseña que el apóstol Pablo murió decapitado en Roma por causa precisamente de predicar el Evangelio. Pero dijimos que no íbamos a hablar de Saulo, nada más el asunto es él como ejemplo de una vida determinada para vivir y servir y morir por el Señor también. Pero quiero que veamos 3 versículos más que nos hablan de una persona que empezó muy bien, aunque no tenemos muchos detalles, o más bien dicho, no tenemos detalles de cómo empezó, pero sí dónde estaba o en qué nivel estaba este hombre en su vida o en cuanto a su compromiso de servicio para con el Señor. Pero evidentemente algo falló. Y las cosas terminaron mal, muy mal. Les invito a que me acompañen a leer varios pasajes. Vamos a leer Colosenses 4:14, después vamos a leer Filemón 24 y finalmente terminaremos con 2 de Timoteo 4:10. En primer lugar, entonces, Colosenses capítulo 4, y vamos a ver el nombre de esta persona
Algunos lo pronuncian como Dimas, en nuestras Biblias está como Demas, el nombre de persona. Y vamos a ver lo que ahí dice, y en estos 3 versículos está la historia de este hoy. Capítulo 4 de Colosenses, versículo 10. El apóstol Pablo está terminando la carta y manda saludos de parte de algunos de sus colaboradores. Dice ahí el versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirle. Perdón, debí de haber leído otro. ¿Por qué puse aquí 10? No sé, pero es obvio que me equivoqué. Es el 14. Pero de todas maneras, estos eran sus amigos, estos eran sus camaradas de trabajo. Es el 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. El asunto era platicar de los amigos, de los compañeros. Cuánto nos afectan, para bien o para mal, y también de alguna manera Dios los usa para bendecirnos en todas las circunstancias de nuestra vida. Pero aquí vemos quiénes eran los amigos de Demas. Pues los que están mencionando aquí el apóstol Pablo, que por cierto no mencioné todos, está Aristarco, Marcos, que aquí dice sobrino, que la verdad quiere decir primo. Anepsios es la palabra en griego, pero quiere decir primo, no era sobrino de Bernabé. Obviamente Bernabé. Más adelante viene otro señor de nombre Jesús, otro en el 12 Epafras, que era, pues parece ser el fundador de la iglesia ahí en Colosas, y finalmente Lucas, el médico amado. Aquí es donde se menciona que Lucas era doctor en medicina, médico, y Demas. Parece como que no, pero ¿a cuántos de ustedes les gustaría que su nombre apareciera en la Biblia? A mí sí me gusta, pero bueno, también depende de qué lado, ¿verdad? Luego decir si me ponen, pero del lado de los malos, no, ahí que no me pongan. Pero aquí está Demas, y no está Demás, está Demas, y de compañero de Lucas, médico amado por Pablo o Saulo, y ya mencionamos a los demás, Aristarco, Juan Marcos. Eran los amigos, era el equipo apostólico de Pablo. Y créanme, no era fácil formar parte de ese equipo, te los aseguro. Ahorita les menciono algún otro detalle. En segundo lugar, quiero que veamos ahí Filemón, versículo 24. También vienen varios nombres, vienen algunos nombres en el verso 23 y otros en el 24. Voy a leerles el 23 y el 24. Dice así: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús. Por cierto, se piensa que la iglesia de Colosas se reunía ahí en la casa de este hombre, de Filemón. ¿Y quién más manda la carta? Dice el versículo 24, Marcos, que es el mismo Juan Marcos que estábamos mencionando en Colosenses, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, y agrega una palabra, mis colaboradores. ¿Qué entienden ustedes por la palabra colaborador? Labora junto con él. Co, quiere decir eso, al lado de. Y eso quiere decir, lo que hago yo y lo que hacen ellos, todos estamos haciendo lo mismo. Estamos en ese mismo nivel de trabajo, de servicio, de tal forma que todos estamos haciéndolo para el Señor. Pablo le está diciendo a la iglesia, más bien dicho a Filemón en lo particular, de qué nivel es la relación entre estas personas que le mandan saludos de parte de él o a través de él. Son colaboradores de él. Pero por cierto, a cuestiones de colaboración, ¿algunos de ustedes saben lo que significa la palabra sinergia? Yo estoy seguro que muchos lo saben. Pero, y no es clase de gramática, pero a ver si aprendemos algo. ¿Han oído por ahí
Tigres, sinergia deportiva. La palabrita sinergia sí la han oído. ¿Dónde vayan a quedar los Tigres? Vayan ustedes a saber, ojalá que no queden al final. Pero bueno, el asunto es que dice sinergia deportiva. ¿Qué quiere decir la palabra sinergia? Se lo voy a poner un ejemplo sencillo. Literalmente una persona está haciendo algún trabajo, por decir una cosa, trabaja en una empresa y hace 10 productos él solo. Y resulta que en la misma empresa hay otra persona que también hace el mismo trabajo y también hace 10 piezas él solo. Pero cuando juntan el trabajo de los dos, resulta que no se hacen 20 piezas, se hacen 25. Sinergia quiere decir un colaborador o alguien que colabora en lo mismo, pero que juntos producen más que solos. Y esa es la palabra que se usa aquí en Filemón. Colaboradores, sinergoi, es la palabra en griego. Este equipo que trabajaba junto con Pablo, cada uno era bueno, muy bueno en su trabajo, pero cuando estaban todos juntos se multiplicaban y hacían mucho más que estando cada uno de ellos solos. Por eso también es cierto lo que dijo el Señor Jesús de mandar de 2 en 2 a las personas que quisieran servirle a Él. Vale la pena, por cierto. Pero esa es la palabra colaborador en griego. Sinergoi, colaboradores que juntos hacen que se produzca más que solos. Ojalá que al estar trabajando juntos produzcamos más todos nosotros que si nada más estamos solos. Y el último detalle que tengo que ver con respecto a este hombre, pues está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Y es lo triste del asunto. Lo leemos todos juntos y lo tienen por ahí, 2 de Timoteo 4:10, dice así: porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. No sé si saben dónde está Galacia, es parte, por cierto, de lo que hoy es Turquía, y Dalmacia es la parte al norte de la península griega, enfrente de la península itálica o Italia, lo que sería Albania, creo que es al noreste de Italia. Pero las palabras aquí son tristes y lo contrario de lo que pudiéramos imaginarnos. Tenemos a Demas, parte del equipo apostólico más famoso de toda la historia, de todos los 20 siglos que nos lleva la historia después del Señor Jesús, pero con una nota triste, dolorosa, vergonzosa. Porque Demas me ha desamparado. En el versículo anterior, Pablo le está diciendo a Timoteo: ojalá que puedas venir a verme, procura venir pronto a verme, porque él estaba pensando, y esto expresa algo de lo que hay en los sentimientos profundos del apóstol: procura tú, Timoteo, venir a verme, porque Demas me ha desamparado. A veces pensamos que Pablo no necesitaba algo de ayuda, algo de aliento, algo de ánimo, y resulta que le está pidiendo a Timoteo que vaya a acompañarlo. ¿Por qué? Porque Demas me abandonó. ¿Y cuál fue la razón por la que Demas le abandonó? Amando este siglo. Vamos a ver estos 3 versículos, o más bien dicho, más que estos 3 versículos, en base a estos 3 versículos vamos a ver 3 asuntos de qué fue lo que pudo haber sucedido, por lo cual Demas abandona a Pablo, del equipo apostólico. Ya dijimos, este hombre llegó a ser colaborador.
parte de ese equipo que hacía que se produjeran cosas mucho más fuertes y mucho más importantes que si fueran nada más solos. Amigo, tal vez amigo íntimo, alguien muy cercano a estos buenos colaboradores del equipo apostólico de Pablo. Y mencioné algo por decir, ¿cómo se imaginan ustedes a Pablo como jefe, como director del equipo? ¿Qué tan exigente creen ustedes que haya sido Pablo? A veces yo he dicho esto y algunos me dicen, no hombre, Pablo era todo dar. Ustedes se lo imaginan así como a todo dar, como dicen por ahí, es pan de dulce. Es un amigo de esos muy sencillos, muy fáciles. ¿Ustedes creen? La persona que Dios usó para que yo aceptara a Cristo, algunos de ustedes lo conocen, tenía una forma de ser muy exigente. Y para mí era prácticamente un general alemán, por cierto, porque es descendiente de alemanes. Y se nota la mano pesada. Pero si no me quieren creer, pues lean simple y sencillamente 2 de Corintios. Bueno, si quieren de pasada también lean la primera, para que vean qué tan exigente era Pablo. Si no creemos que sea tan exigente como a veces nos imaginamos. Tengo que mencionar varias cosas para poder terminar, y ya se me fueron 40 minutos. Aunque me entregaron el tiempo a las 12:05. Me va a tomar 5 minutos. Ojalá que con 5 minutos más termine. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la deficiencia de Demas? Hay 3 posibilidades. Hay 3 posibilidades de la deficiencia de Demas. Número 1, la consagración de Demas fue condicional. No fue total, no fue una entrega o dedicación completa. Algo se reservó, él se quedó con una parte escondida en su corazón que aparentemente por una buena cantidad de tiempo nadie se dio cuenta, pero finalmente llegó el momento en que se descubrió el asunto y ya no se cumplió con la expectativa que se tenía originalmente. Por cierto, no se nos dice en las Sagradas Escrituras qué requisitos puso el apóstol Pablo para pedir que estas personas colaboraran con él. Sabemos algo de Timoteo allá en Hechos capítulo 16, de cómo fue que fue admitido precisamente al equipo apostólico, primero con Pablo y Silas y después Timoteo, y después fue creciendo poco a poco el grupo. Pero ¿qué requisitos habrá puesto el apóstol Pablo? No se nos dice, pero es obvio que esto era algo muy importante. ¿Qué es lo más importante a lo que tú quieres dedicar el resto de tu vida? ¿Qué tanto sabía el apóstol Pablo de la vida de Demas, así como le dieron el testimonio de Timoteo para que él lo invitara a su equipo allá en Hechos capítulo 16? No se nos dan detalles con respecto a Demas. ¿Cómo era su vida antes de aceptar al Señor Jesús? ¿Qué cambios hubo? ¿Qué manifestaciones? ¿Qué testimonio dio a sus familiares, a sus conocidos? No tenemos gran cosa de referencia con relación a Demas. Pero tenemos que pensar en cómo era su vida antes, cómo fue su conversión y qué hay después para ver qué fue lo que falló en la vida de este hombre. ¿Con qué propósito? Con que nos conozcamos nosotros a nosotros mismos. Mi plan es obvio, no se trata de hablar mal de Demas, es más bien de investigar lo que hay en mi corazón para que no haya nada que se quede a medias y que realmente sí haya una entrega, una consagración total, incondicional. Tuvo muy buena compañía. Ya mencionamos cuáles eran los amigos del equipo apostólico con el que Demas vivió yo no sé cuánto tiempo, pero es obvio que entre todas las cartas que mencionamos, Colosenses, Filemón y Timoteo, hay una cantidad de años muy buena. Pero aunque pasó mucho tiempo, en lugar de que profundizara más
el amor para con el Señor, evidentemente Demas se fue haciendo para atrás, por más buenas amistades que tuvo, y debemos de buscar buenas amistades, y por cierto, debemos ser buenas amistades también para otros creyentes, para buscar crecer y madurar y elevarnos en nuestra vida espiritual y no estorbarnos unos a otros. Pablo lo tomó como un amigo fiel, como un colaborador, como alguien que participaba en la sinergia evangelística para alcanzar más entre todos juntos. Por muchos años tuvo la oportunidad de colaborar, y de veras yo le doy tantas gracias al Señor. Me permitió prácticamente 7 años de vivir muy cerca del hermano Emilio, y nos veíamos 2 horas al día para estudiar la Biblia, esas 2 horas, y prácticamente nos veíamos los 7 días de la semana, y de una o de otra manera estábamos involucrados y estábamos metidos con todo nuestro corazón en el asunto. ¿Cuántas veces me llamó la atención? ¿Cuántas veces me reprendió? No nada más en esos primeros 7 años, incluso ya años después, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha oración antes, pero también con toda la fuerza y de la capacidad espiritual que Dios le había dado para sacudirme de pies a cabeza y poder realmente profundizar más en mi vida personal y servir más y mejor al Señor. ¿Cuántas veces habrá hablado Pablo con Demas para tratar algunos asuntos? Yo no lo sé, pero sin duda pasó muchos años con él. ¿Logró aparentar? Sin duda sí. ¿Por qué aparentamos? A veces todo parece muy bonito y qué lindo es estar todos juntos, pero de repente se ponen las cosas difíciles y se necesitan decisiones personales y se necesitan convicciones personales y dedicación personal. Nadie más lo va a hacer por nosotros. Tú tienes que responderle de una manera personal a Dios desde aquí, porque ciertamente cuando lleguemos a la presencia de Él vamos a tener que dar razón de qué hicimos y por qué hicimos eso y por qué no hicimos más o por qué nos quedamos a medias. Y si hicimos todo, bendito sea el Señor, lo que se esperaba de nosotros. ¿Cuántos también tienen la tendencia de servir al Señor con el propósito de que se hable bien de ellos o de tener pues alguna ventaja, humanamente hablando, derivada de la relación con la persona con la que estamos colaborando, trabajando juntos? ¿Qué intereses hay en nuestro corazón para hacer las cosas? También muy importante, palabras del Señor Jesús en Lucas 9:62. Vamos a verlo, por favor. Lucas 9:62. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta, por favor? Es un pasaje muy sencillo. Personas que estaban buscando querer servir al Señor, y Él pone una condición muy fuerte y muy importante. Fíjense lo que dice. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta? Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que mira, o ninguno que hace qué. ¿Cómo está, Samuel? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. ¿Conocen los arados? Perfecto, qué bueno, porque, por cierto, nada más oí 3 o 4 voces, porque la mayor parte no saben lo que son los arados. Como soy ranchero, ya se dieron cuenta, pues sí sé lo que es un arado, que ya no se usan, por cierto. O bueno, quién sabe, depende, en algunos lugares sí. Pero es un instrumento con 2 partes que se juntan allá abajo, y allá abajo hay una parte de fierro con un pico, con una punta, que se entierra. ¿Dónde se entierra? En la tierra. Perfecto. Gracias. Y se estira por un par de bueyes, un par de caballos. Y la persona está atrás y se agarra de esas manijas y tiene que
meterlo un poco, no mucho, porque se clava y uno mismo se va de cabeza, pero tampoco muy encimita, porque tampoco se hace el surco. Se usa precisamente para eso, para hacer los surcos. Entonces se necesitaba una fuerza especial, porque no debería de meterse mucho ni quedarse muy encimita, para que se pudiera remover la tierra y entonces poner las semillas. Y ahí dice el Señor: ninguno que teniendo las manos en el arado mira hacia atrás. Yo sé que ahora hay muchos que pueden ir manejando y hasta ir hablando por teléfono y hasta mandar textos y cosas así por el estilo. No es lo mismo mover de repente por andar texteando, como dicen por ahí, van y se entierran o se clavan por allá. Aquí se necesitaba fuerza, pero también inteligencia y cierta graduación de varias cosas. Y fíjense que no está diciendo que mueve el arado para un lado o para el otro. No era eso. Era mirar para otro lado, aunque uno vaya, a veces uno puede manejar y voltear para otros lados. Cuidado por andarlo haciendo, tiene que hacerlo uno con cierta habilidad, si no se va y golpea a otros y se golpea a sí mismo. El asunto es que el asunto de poner las manos en el arado, uno tiene que ver hacia dónde va y olvidarse de todo. Pero es cuestión incluso de mirar hacia donde mismo. No se vale para los que sembraban ver para otro lado. Si tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo y queremos servirle a Él, tenemos que tener una meta bien firme y no distraernos. No voltear para un lado o para el otro. ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos? Y en primer lugar es no perder el punto de la meta de lo que Él quiere que hagamos. Evidentemente, Demas tenía problemas. Algo le llamó la atención y obviamente se distrajo y fue a dar a otro lado. De alguna forma, a Demas le llamaron la atención otras cosas. Ahí lo vamos a dejar. ¿Qué otra deficiencia? No solamente su congregación era a medias, no fue total. Su amor por el Señor Jesús era deficiente. El apóstol Pablo nunca desaprobó el trabajo de Demas. Lo vemos ahí en las cartas y habla bien de él. Hasta que, en la tercera dice, me abandonó. Y también dice cuál es la razón, por cierto. Pero en lo demás, el apóstol Pablo estaba convencido del buen trabajo de Demas. Hizo bien su trabajo. Lo veía como alguien de confianza. Lo veía como alguien en que le pudiera encargar algo y lo iba a desarrollar y lo iba a hacer bien. Pero al paso del tiempo se demostró que Demas carecía de un verdadero amor por Cristo. Quiero preguntarles algo. Quiero que consideremos algo muy particular. ¿Qué tan consciente eras de tus pecados antes de entregarle tu vida a Cristo? Si tienes 2 o 3 años de haber aceptado a Cristo, yo espero que ahora veas de una manera mucho más clara que había mucha más necesidad de la que te habías imaginado hace 2 años cuando recién entregaste tu vida al Señor. Pero si tienes 5 o 10 o 15 o 20 o 30 años de haberle aceptado a Cristo, yo espero que te des cuenta de que había muchísimas cosas mucho más graves y delicadas que ni siquiera te habías dado cuenta. Y ahora puedes estar contento y agradecido de cómo el Señor tuvo misericordia de tu vida. Lucas, capítulo... ya me equivoqué otra vez. Pero se los encuentro rápido, sí me alcanza el tiempo, no se preocupen. Bueno, eso me parecía.
Hay dos casos en que el Señor Jesús es lavado de los pies por mujeres que fueron bendecidas por Él. Aunque los demás no se habían dado cuenta, pero de alguna forma el Señor las bendijo y ellas demostraron su amor haciéndolo de la manera correcta. Lucas capítulo 7, no voy a leer todo el pasaje, toda la historia está en el capítulo 7 de Lucas, del 40 hasta el 50. Voy a leer hasta el final. Aquí se habla de una visita del Señor Jesús por la invitación de un hombre de nombre Simón, que era fariseo y que invita al Señor Jesús para conocerlo de una mejor manera y lo invita a comer, pero lo invita a comer junto con sus discípulos, por cierto, y lo recibe en la casa, pero no lo trata en la forma en que debiera de haberlo tratado. Y entonces el Señor Jesús le hace una serie de preguntas y a todas Simón falló en el trato para con él, de Simón para con el Señor Jesús, obviamente de los encargados o de los siervos de Simón. No voy a meterme, aunque algún día me gustaría compartir, es un pasaje precioso. Pero finalmente llega esta mujer y con sus lágrimas lava los pies del Señor Jesús y con su cabello lo seca. Simón, pensando para sí mismo, sin abrir la boca, sin decir una sola palabra, dice: si este hombre fuera profeta, conocería que la mujer que le está lavando sus pies es una mujer de la calle, es una mujer pecadora. El Señor Jesús, que sabe lo que piensa Simón, le empieza a hacer preguntas y le hace algunas cosas. El pasaje está precioso, pero léanlo después. Pero bueno, voy a tener que leer alguna parte. Dice ahí el versículo 44, Lucas 7, 44. Vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, fíjense en esto, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. El pasaje es un poquito difícil, no me voy a meter a dar muchas explicaciones, pero el asunto es: ¿de cuántos pecados te ha librado a ti el Señor? Simón pensaba que él era un poco pecador. La mujer era muy mala, era una mujer de la calle, y bueno, siempre ha sido así. Bueno, no sé, ahora parece que ya no tanto, pero después les doy las explicaciones también, no me voy a meter a eso. El asunto es que la mujer era muy consciente de que ella era muy pecadora. Pero por cierto, ¿qué es más grave? Ser una mujer de la calle, como es el caso de esta mujer, o ser orgulloso y ser vanidoso. Muchos de nosotros le damos gracias a Dios de que no caímos en pecados graves, gracias a Él. Pero tengamos cuidado pensando que somos menos malos que los demás. No es cierto. Pero la frase importante del Señor Jesús es: al que se le ha perdonado mucho, regresa amando mucho también. Pero si tú piensas que el Señor te perdonó poco, pues entonces tú le vas a amar poco a Él. Y
Y ese es el conflicto de Demas, y ese es el conflicto de muchos de nosotros que pensamos que como yo no era tan malo, entonces yo no tengo que amar tanto al Señor. Pero siempre dice esto bien claro el apóstol Juan, que nosotros respondemos al amor de Él de acuerdo a qué tanto amor de Él hemos recibido y aceptado en nuestra vida. ¿Qué tanto amor del Señor Jesús has recibido tú? ¿De cuánto eres consciente? ¿De cuánto soy consciente yo? ¿Y cuál es mi respuesta en amor para con Él? Primera de Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué tanto te amó el Señor Jesús? ¿Qué tanto padeció por ti? ¿Qué tantos pecados tuyos arregló? Y por cierto, la respuesta de tu amor es del mismo nivel de la entrega del Señor Jesús para con tu vida, o estamos menospreciando todo lo que Él hizo para nosotros y no le estamos amando como Él nos amó a nosotros. ¿Qué tanto amas al Señor Jesús? Evidentemente, Demas pensó, no necesito amar más al Señor Jesús. No arregló tanto, no arregló todo. Obviamente él estaba equivocado, pero a veces nosotros respondemos de esa manera y literalmente no estamos correspondiendo al amor de Dios para con nosotros. El amor de Demas era un amor más bajo. El amor de Demas era un amor centrado en este mundo. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 dice que debemos de poner la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y es obvio que esa era la respuesta que se esperaba de Demas, lo mismo que había como respuesta de parte de Pablo, y por eso amaba profundamente y por eso estaba la consagración al máximo, un amor de esa naturaleza. El ejemplo que Pablo le dio a Demas y a los que estaban con él debió haber hecho que él correspondiera más y mejor para con el Señor Jesucristo, porque sin duda el amor de Él es total, absoluto, y no faltó absolutamente nada para que nosotros fuéramos alguien que correspondiera de una manera más profunda. ¿Qué tan profundo es nuestro amor? ¿Qué tan profunda es nuestra consagración al Señor? Y por último, acabamos con el tercer punto. Las motivaciones de este hombre, Demas. Aparentemente, Demas servía más como un deber que como un deleite. Y no hay nada mejor que servir y gastar la vida para el Señor Jesucristo. Nada se le compara a gastar lo que somos y lo que tenemos, que precisamente lo somos y lo tenemos porque Él nos lo dio, precisamente para mostrar nuestro amor a aquel que nos dio la vida física y mucho más nos dio la vida espiritual a causa de morir en la cruz por nosotros. Evidentemente, Demas no entendía el amor de Pablo de hacer todas las cosas para la gloria de Él. En Colosenses 3, 17 al 23, por allá andábamos terminando en el estudio de Colosenses de lo que habíamos empezado, que no hemos terminado todavía, nos falta prácticamente el capítulo 4, pero esta parte la alcanzamos a ver y estos versículos dicen así, del 17 al 23. De Colosenses 3, todo lo que hacéis, bueno, mayormente el 17 es el importante, pero tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Dice así, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y entonces habla el apóstol Pablo de 3 ejemplos, cómo debe ser la vida de los casados para demostrar de hacer las cosas para la gloria de Dios. Las casadas deben estar sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Esa es la parte de las casadas, de las mujeres casadas. Pero en el caso de los hombres, debemos amar a nuestras mujeres y al mismo tiempo no ser ásperos con ellas, como resultado de hacer las cosas para la gloria del Señor.
También dice con respecto a los hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y a los padres se nos dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y para los trabajadores, siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. En Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10, el Señor da una pequeña parábola. Y con eso terminamos aquí el asunto de la vida de Demas para hacernos algunas preguntas y terminar. Lucas capítulo 17 dice así, los versículos 7 al 10. Lucas 17 del 7 al 10, voy a leer en voz alta, escuchen con atención. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Y por cierto, ¿quién de nosotros ha hecho todo de esa forma? ¿Nos damos cuenta del compromiso que tenemos? ¿Cuál fue el conflicto o el problema de Demas? Pensaba que había servido de más al Señor. Pensaba que era mejor quedarse aquí para gozar y disfrutar de algunas cosas. Demas me ha desamparado amando este siglo, y eso quiere decir amando las cosas de este siglo, buscando la comodidad, buscando la conformidad, buscando algo para sí mismo en lugar de buscarlo todo para la gloria del Señor. Y la pregunta, o las preguntas para ustedes y para mí también, ¿cómo está tu dedicación para Jesucristo? ¿Literalmente estamos sirviéndole por amor a Él? ¿Nos motiva la gloria de Dios o nos motiva el que hablen bonito de nosotros o que se digan alguna cosa que pueda traer algo de honor a nosotros? ¿Profundizaremos en nuestra dedicación o desertaremos ante la presión o las luchas o los conflictos externos o internos? Hoy Dios nos está llamando para revisar nuestra vida y profundizar en nuestra comunión, en nuestro servicio, en nuestro amor, en nuestro trabajo para Él. Vamos a orar. Y ahí en nuestros asientos, con los ojos cerrados, para no distraernos, preguntémonos, ¿qué tan consagrado, qué tan dedicado estoy al Señor? ¿La mitad? ¿3/4? ¿O al 100%? ¿Cómo es mi amor para con el Señor? ¿Estoy correspondiendo al amor que Él me demostró una y muchas veces desde que murió en la cruz por mí, y con cuántos cuidados y atenciones ha tratado conmigo? ¿Cómo estoy correspondiendo a su amor? Y por último, ¿cuáles son las motivaciones que hay en mi mente, en mi corazón, para servir al Señor? ¿Lo estoy haciendo como Él se merece? ¿Lo estoy haciendo con todas las fuerzas, con todas las capacidades que Él mismo me dio? ¿O estoy haciéndolo a medias, escatimándole el honor que Él se merece? Contestemos con sinceridad. Y si hay algo que no estamos cumpliendo, reconozcámoslo, pidamos perdón,
pero no continuemos a medias en nuestra dedicación, en nuestro amor y en nuestras motivaciones. Vivamos con todo el corazón para la gloria suya. Que valga la pena el tiempo que Él nos está dejando la vida aquí en esta tierra. Que podamos ser útiles para que las almas se rindan a Él y vengan al arrepentimiento y a la salvación para disfrutar de su paz, de su perdón. Y que los que ya son creyentes puedan ser elevados a una comunión más íntima, a una entrega más profunda, a un servicio más completo, a una manera de glorificar más y mejor al Señor. Este es el tiempo que se nos está dando. Aprovechémoslo, no perdamos las oportunidades que tenemos para trabajar para Él. Dios bendito, tú nos conoces, no hay nada escondido ante tus ojos. Habla a nuestro corazón. Al contrario, Señor, que podamos ser atraídos mucho más profundamente ahora a caminar a tu lado en obediencia, en dependencia y en un servicio útil, un servicio espiritual para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Anímanos y aliéntanos, limpia y purifica nuestra mente y nuestro corazón, que no haya nada que estorbe para que la dedicación, el amor y las motivaciones realmente traigan gloria a nuestro Señor Jesucristo. En su nombre lo rogamos, bendito Dios. Amén. Gracias, Dios los bendiga.